Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me tiene fascinado y creo que a ustedes también les va a encantar. Prepárense porque vamos a destapar la vida secreta de Can y Demet, el misterio que te dejará sin aliento. Sí, lo has escuchado bien, vamos a explorar un poco más allá de las cámaras, más allá de las entrevistas y las fotos, para intentar descubrir qué es lo que realmente se esconde detrás de la relación de estos dos increíbles actores que nos han robado el corazón. Si eres fan de las series turcas, especialmente de Erkenci Pájaro Soñador, sabes de quiénes estamos hablando. Can Yaman, el guapísimo galán, y Demet Özdemir, la carismática actriz, que juntos crearon una química que traspasó la pantalla y, como dicen por ahí, la magia sucedió. Y es que sinceramente, ¿cómo no iba a suceder? La conexión que tenían como Sanem y Can, los personajes, era simplemente palpable. Era evidente que había algo más que solo trabajo entre ellos, y esto, amigos míos, es lo que vamos a analizar a fondo hoy. Pero antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque créeme, siempre hay algo interesante que descubrir en el mundo de las series y los famosos. Así que no te lo pierdas. Bueno, empecemos con el meollo del asunto. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir, desde el principio, fue un tema de conversación candente. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. La química entre ellos era explosiva, y esto se notaba en cada escena de Erkenci. Y ojo, no estoy diciendo que necesariamente tuvieran que ser pareja para que funcionara, pero es innegable que su conexión era especial y que eso elevó la serie a otro nivel. Recuerdo que mientras se emitía la serie, las redes sociales ardían. Fans de todo el mundo comentaban, analizaban cada foto, cada vídeo, buscando pistas sobre su relación. ¿Estaban juntos? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? ¿Realmente sentían algo el uno por el otro? Era un misterio que nos mantenía a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Y claro, como cualquier romance que se precie, también hubo sus altibajos. Rumores de peleas, de distanciamientos, de celos. El drama estaba servido. La prensa turca, por supuesto, se hizo eco de todo esto, alimentando la expectación y la curiosidad de los fans. A veces parecía que todo lo que decían los medios era verdad, y en otras ocasiones, se sentía como una exageración. Un aspecto interesante es cómo gestionaron la situación los propios actores. En general, tanto Can como Demet siempre se mostraron muy profesionales. Nunca confirmaron ni negaron abiertamente su relación, lo que por un lado, alimentaba el misterio y por otro, les permitía mantener su privacidad hasta cierto punto. Daban pequeñas pistas, dejaban entrever ciertas cosas, pero nunca daban una respuesta definitiva. Y es que, amigos, hay que entender que la vida de un actor es muy diferente a la de cualquier persona normal. Están constantemente expuestos a la opinión pública, a los paparazzis, a las críticas. Y gestionar todo eso no es fácil. Después del final de Erkenci, la atención sobre su relación no disminuyó. De hecho, se intensificó. Cada vez que se les veía juntos, las redes sociales explotaban. Cualquier foto, cualquier vídeo, cualquier comentario, era analizado al detalle. Era como si el mundo entero estuviera esperando una confirmación, una declaración, algo que pusiera fin a las especulaciones. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Can y Demet? Esa es la pregunta del millón. La respuesta probablemente la conozcan solo ellos dos. Pero podemos analizar algunos indicios, algunas pistas, para intentar acercarnos a la verdad. En primer lugar, está la evidente química que tenían en pantalla. No se puede negar que la conexión entre Sanem y Can era algo especial. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se reían juntos. Todo parecía genuino. Y eso, en gran medida, es gracias a la química que tenían Can y Demet. En segundo lugar, están las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo. Aunque nunca han confirmado abiertamente su relación, sí que han hablado el uno del otro con cariño y respeto. Can, por ejemplo, ha dicho en varias entrevistas que Demet es una gran actriz y una persona maravillosa. Demet, por su parte, también ha elogiado el trabajo de Can y ha destacado su profesionalidad. Son palabras que, aunque suenan formales, transmiten un cierto afecto.
En tercer lugar, están las fotos y los vídeos que se han filtrado o compartido en redes sociales. Aunque la mayoría son de momentos promocionales de la serie, también hay algunas imágenes que sugieren una mayor cercanía entre ellos. Por ejemplo, fotos en las que se ve abrazados, riendo juntos, o en situaciones más íntimas. Por supuesto, cada quien interpreta las fotos a su manera, y siempre existe la posibilidad de que estén malinterpretando la situación. Y finalmente está el hecho de que, después de Erkenci-Kuş, ambos tomaron caminos profesionales diferentes. Aunque han seguido triunfando en sus respectivas carreras, no han vuelto a trabajar juntos en ninguna otra producción. Esto para algunos podría ser una señal de que algo pasó entre ellos, de que la relación no terminó de la mejor manera. Otros, en cambio, creen que simplemente tomaron rumbos distintos por razones profesionales. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues honestamente es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es claro es que hubo una conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una química que traspasó la pantalla y que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Probablemente la verdad sobre su relación la conozcan solo ellos dos. Quizás en algún momento decidan compartirla con el mundo. O quizás prefieran mantenerla en secreto. Pero lo que sí es seguro es que su paso por Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. Una cosa que sí podemos asegurar es que independientemente de lo que pasara entre ellos, ambos son grandes profesionales. Can Yaman ha demostrado su valía en series como Bay Jane y Sandokan, y actualmente está cosechando éxitos internacionales. Demet Özdemir, por su parte, sigue brillando con su talento en producciones como Doğdu Une Kaderindir y Anfara, demostrando que es una de las actrices más queridas del momento. Es importante también recordar que la vida de un actor, como dije antes, no es fácil. Están expuestos a mucha presión, a críticas constantes, a rumores. Y mantener la privacidad en esas circunstancias es todo un desafío. Por eso creo que lo mejor es respetar su decisión de mantener su vida personal alejada de los focos. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet tuvieron algo más que una relación profesional? ¿Creen que la química que tenían en pantalla era real? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos en la sección de abajo. Y para finalizar, quiero darte las gracias por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado de esta pequeña investigación sobre la vida secreta de Can y Demet. No olvides darle like al vídeo si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerda, la próxima vez que veas una serie turca, presta atención a la química entre los actores. ¿Quién sabe qué misterios se esconden detrás de las cámaras? Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Hola, de nuevo. Como les prometí, hoy vamos a profundizar aún más en el fascinante enigma que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a desenterrar más detalles, analizar las minucias y, con suerte, arrojar un poco más de luz sobre esta relación que, a día de hoy, sigue siendo tema de conversación. Antes de continuar, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de las investigaciones que hacemos sobre sus celebridades favoritas. El mundo del entretenimiento está lleno de secretos, y nosotros estamos aquí para descubrirlos. *** Profundizando en la química, un análisis escena por escena ***. La clave para entender la posible relación entre Can y Demet reside, sin duda, en su trabajo conjunto en Erkenci-Kuş. La química que irradiaban no era solo producto de un buen guión o de la dirección. Era algo más, algo que emanaba directamente de ellos, una conexión que los espectadores percibían de manera muy clara. Analicemos algunas escenas clave que avivan el debate. ***. Los primeros encuentros de Sanem y Can ***. Recordemos cómo comenzó todo. La timidez inicial de Sanem, la seguridad de Can, y esa inevitable atracción. La manera en que Can Yaman miraba a Sanem Demet Özdemir con esa mezcla de curiosidad, admiración y deseo, era algo que iba más allá de la actuación. Sus miradas se cruzaban, y en ellas parecía haber un lenguaje secreto, un entendimiento que no requería palabras. ***. Las escenas románticas ***. Los besos, los abrazos, las caricias. Todo parecía tan real, tan apasionado.
La forma en que se entregaban a sus personajes era digna de admiración. No se limitaban a cumplir con el guión, sino que se sumergían en la historia, permitiendo que sus emociones fluyeran libremente. En cada escena romántica, se notaba una intensidad que traspasaba la pantalla y hacía que el público se sintiera cómplice de su amor. Las peleas y reconciliaciones la relación de Sanem y Khan no siempre fue color de rosa. Hubo momentos de tensión, peleas y desencuentros. Pero incluso en esos momentos, la química era palpable. La forma en que se enfrentaban, la rabia que se transmitían y la posterior reconciliación, con la promesa de un amor más fuerte, todo eso demostraba una conexión muy profunda. Era como si en cada discusión, la pasión y el afecto se intensificaran aún más. Los momentos de complicidad no todo eran besos y peleas. También había momentos de complicidad, de risas compartidas, de miradas que lo decían todo. Esos momentos eran, quizás, los más reveladores. La forma en que se reían juntos, las bromas internas, las miradas cómplices. Todo apuntaba a una relación que iba más allá del ámbito profesional. El impacto en redes sociales, un fenómeno global Mientras Erkencikus se emitía, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans de todo el mundo, fascinados por la historia de amor de Sanem y Khan, no paraban de comentar, analizar y especular sobre la relación entre los actores. Los hashtags se crearon hashtags específicos para la serie y para la pareja, que se volvieron virales en cuestión de horas. Almohadilla Kanem, almohadilla Erkencikus y muchos otros se utilizaban para compartir fotos, vídeos, teorías y análisis de cada escena. Fanvídeos y edits los fans más creativos dedicaban horas a crear vídeos y edits con las escenas más románticas y significativas de la serie. Estos vídeos, que a menudo incluían música emotiva, eran compartidos masivamente y generaban aún más debate y entusiasmo. Análisis de fotos y vídeos cada foto y vídeo publicado por Khan y Demet, tanto en el set como fuera de él, era analizado al detalle. Los fans buscaban pistas sobre su relación, cómo se miraban, qué gestos hacían, qué tipo de mensajes se enviaban. Traducciones y subtítulos La serie, originalmente en turco, fue traducida a numerosos idiomas gracias a la labor de los fans. Esto permitió que el fenómeno Erkencikus llegara a un público aún mayor, multiplicando el impacto y la expectación. Creación de fanpages y comunidades se crearon numerosas fanpages y comunidades en diferentes plataformas, dedicadas exclusivamente a Khan Yaman y Demet Özdemir. Estas comunidades se convirtieron en puntos de encuentro para los fans, donde compartían sus opiniones, teorías y expectativas. Rumores, distanciamientos y la presión mediática Como mencioné antes, la atención mediática sobre Khan y Demet fue incesante. Los medios turcos, conocidos por su afán por el drama, alimentaron constantemente la especulación sobre su relación. Los rumores de peleas los rumores de peleas y distanciamientos eran frecuentes. Se hablaba de celos, de desacuerdos y de tensiones en el set. Estos rumores, a menudo sin fundamento, generaban aún más expectación y alimentaban la curiosidad de los fans. Las fotos comprometedoras, los paparazzi, siempre al acecho, intentaban captar fotos que pudieran confirmar o desmentir la relación. Cualquier imagen en la que se les viera juntos, fuera del set, era analizada con lupa. Las entrevistas y declaraciones las entrevistas con los actores eran una fuente constante de especulación. Los periodistas les preguntaban insistentemente sobre su relación, buscando una confirmación o una negación. La presión en las redes sociales la presión de los fans en las redes sociales también era considerable. Constantemente se les preguntaba sobre su relación, y cualquier comentario o gesto era interpretado como una señal. La gestión de la fama la gestión de la fama y la presión mediática no es fácil. Es por eso que ambos actores se mostraron cautelosos y profesionales, lo que generó aún más misterio. Análisis de declaraciones y pistas sutiles A pesar de la presión mediática,
tanto Khan como Demet fueron cautos al hablar sobre su relación. Sin embargo, dejaron algunas pistas sutiles que vale la pena analizar. Elogios mutuos constantemente se elogiaron en entrevistas, destacando su talento, profesionalismo y personalidad. Si bien estas declaraciones pueden ser consideradas formales, también reflejaban un respeto y aprecio mutuo. El lenguaje corporal analizar el lenguaje corporal en entrevistas y eventos es crucial. Las miradas, los gestos, la cercanía física. Todo puede revelar más de lo que las palabras dicen. Las pistas en las redes sociales en ocasiones, ambos compartían fotos o vídeos en sus redes sociales que podían ser interpretados como guiños o mensajes cifrados. Las elecciones de proyectos la elección de proyectos profesionales después de Erkenci-Kuş también puede ser reveladora. ¿Evitaban trabajar juntos? ¿Buscaban distanciarse? La posible explicación, un amor que floreció en el set Después de analizar todos los indicios, podemos formular algunas hipótesis sobre lo que pudo haber pasado entre Khan y Demet. Un romance secreto es posible que la química que vimos en pantalla fuera real, y que entre ellos surgiera un romance. Sin embargo, decidieron mantenerlo en secreto, ya sea por razones profesionales, por proteger su privacidad o por otros motivos personales. Una atracción fuerte también es posible que sintieran una fuerte atracción, pero que decidieran no llevarla más allá de la amistad o la relación profesional. La presión de la fama la intensa atención mediática y la presión de los fans pueden haber afectado su relación. Quizás decidieron distanciarse para protegerse de la sobreexposición. Un amor que terminó o quizás, simplemente, su relación no funcionó a largo plazo. Como cualquier relación, puede haber tenido sus altibajos y, finalmente, haber llegado a su fin. El legado de Erkenci-Kuş y el futuro de Khan y Demet Independientemente de lo que pasara entre ellos, el legado de Erkenci-Kuş es innegable. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y en el extranjero, y catapultó a Khan y Demet a la fama internacional. El éxito de la serie Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno global, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. El impacto en las carreras la serie abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales para Khan y Demet, quienes han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras. El cariño de los fans a pesar del tiempo transcurrido, el cariño de los fans por la serie y por la pareja sigue intacto. Sus carreras por separado Khan Yaman ha participado en proyectos internacionales y ha sido reconocido en varios países. Demet Özdemir sigue demostrando su talento con nuevas series. La verdad alguna vez saldrá a la luz, La pregunta que todos nos hacemos es, ¿algún día sabremos la verdad sobre la relación de Khan y Demet? La respuesta probablemente es no. Es posible que decidan mantener su vida privada en secreto, respetando su propia intimidad. El derecho a la privacidad debemos respetar su derecho a la privacidad, y entender que no están obligados a compartir su vida personal con el público. La posibilidad de un futuro nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Tal vez en algún momento decidan hablar sobre su relación. El enigma que persiste mientras tanto, el enigma de Khan y Demet seguirá alimentando la imaginación de los fans y generando debate. Conclusión, un misterio que sigue cautivando La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un misterio que sigue cautivando. La química que compartieron en Erkenci-Kuş fue innegable, y su posible relación fuera de la pantalla sigue siendo tema de conversación. La conexión especial La conexión especial que tuvieron en pantalla es innegable. La huella en la historia de las series turcas Su paso por Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. El respeto a su privacidad Debemos respetar su decisión de mantener su vida personal alejada de los focos.
Y para finalizar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que esta investigación les haya resultado interesante y que hayamos arrojado algo de luz sobre este apasionante misterio. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis futuras investigaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Un abrazo.